Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de nuestra escuela sabática y estamos, como ustedes ya saben, en la lección número 8 que lleva como título El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, durante todas estas semanas previas a esta lección estuvimos estudiando distintas declaraciones, distintas frases, palabras, dichos que fueron justamente pronunciadas por distintas personas, entre ellos Juan el Bautista, algunos de los discípulos de Jesús, algunos líderes religiosos e incluso algunos líderes políticos, civiles, podríamos decir, ¿no? Refiriéndonos a Pilato. Y también lo curioso fue que la semana pasada vimos también cómo de alguna manera Dios le permitió a Abraham poder, a través de una experiencia que él tuvo allí en el libro de Génesis, cómo él pudo proyectarse y ver un poquito la obra que Jesús iba a realizar en favor de la humanidad. Bueno, en esta semana vamos a ver, justamente vamos a continuar viendo algunos de estos cumplimientos proféticos del Antiguo Testamento, así que te invito a que te quedes hasta el final de este video para que juntos podamos hacer el repaso de la lección. Pero antes, solamente quiero recordarte que si no lo hiciste, que te suscribas al canal, que puedas también compartir este video allí en tus redes sociales y que puedas dejar algún comentario. Así que bueno, vamos entonces a comenzar. Bueno, como ya vimos en estas semanas que pasaron, nosotros estuvimos estudiando las distintas declaraciones, distintas evidencias que Jesús de alguna manera compartió con sus discípulos y con las personas que lo seguían, siempre apuntando a mostrar quién realmente era Él. No es solamente un profeta, no era solamente una persona que venía a generar un movimiento en las personas, sino que era el Mesías, el Salvador del mundo, y Él lo ha dicho de distintas maneras. Y lo que vamos a ver esta semana es justamente aquellas profecías del Antiguo Testamento que de alguna manera apuntaban a Cristo y señalaban a Jesús como el Mesías y cómo Él se refiere a sí mismo como cumplimiento de esas profecías, ¿no? Es interesante que Jesús no solamente se limitó para mostrar su divinidad a los milagros que Él hacía, de curar, sanar a las personas, sino también en cómo él aplicaba las escrituras del Antiguo Testamento hacia su propio ministerio, ¿no? Y digo esto porque en la época de Jesús habían varios falsos mesías que se declaraban como el Mesías y que incluso podían también hacer evidencias milagrosas, sanaciones. De hecho, el hecho de que alguien haga un milagro, una sanación, no significa de que la verdad esté acompañando a ese supuesto milagro, ¿sí? Creo que eso es algo también importante para tenerlo en cuenta. Recordemos la historia de Moisés, cuando Moisés se presenta al faraón y él va con ciertas señales que Dios les dio. Los mismos magos del faraón también hacían señales y milagros, ¿no? Así que nosotros no podemos confiarnos solamente por los milagros que podemos llegar a ver. Bueno, esto Jesús lo sabía y lo trató de dejar bien en claro. Hay algo muy interesante que aparece allí en el capítulo número 5 de San Juan, algunas declaraciones de Jesús, donde él habla acerca de su relación con el Padre. Y él dice allí en el versículo 17, mi Padre siempre trabaja y yo también. O sea, Jesús está haciendo la labor, la obra que mandó hacer su Padre. Y allí en el versículo 20 dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces, ustedes quedarán realmente asombrados. Y también es interesante lo que aparece allí en el versículo 36, donde Jesús se refiere nuevamente al Padre. Él dice, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto a cara, y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre le ha enviado.
Bueno, a ver, Jesús muchas veces se dirigió con estas palabras a los líderes religiosos de aquel momento y en forma muy directa Jesús les declaraba que Él era el que había venido a salvar al mundo, el que el Padre había enviado y que ellos no lo estaban recibiendo, a pesar de las evidencias, a pesar de los milagros, a pesar de las declaraciones, ellos seguían manteniendo su corazón duro, ¿no? En San Juan, capítulo 10, versículo 24, los líderes religiosos preguntan a Jesús y le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y respondió Jesús, se lo he dicho y no creen, las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. A ver, Jesús más de una vez le dijo a los líderes religiosos quién era él y a qué había venido acá a la tierra, y ellos no lo aceptaban. Por más evidencias que Jesús les presentara, y por más, si Jesús se lo diría esto abiertamente, lo único que iba a servir eso era para que ellos tuvieran algún justificativo para mandar a apresar a Jesús y condenarlo por las palabras que estaba diciendo. Por eso Jesús ya no les decía más nada, sino que Jesús ya decidía en algunos momentos guardar silencio, ¿no? Creo que esto podría también llegar a pasarnos a nosotros, ¿no? Cuando nosotros somos duros, como decimos, ¿no? Duros de corazón, cuando Dios nos presenta de distintas maneras evidencias de que Él está con nosotros, de que Él nos guía, de que Él tiene un plan para nuestra vida y nosotros aún así seguimos duros, ¿no? Sin querer seguir la voluntad de Dios y lo más triste aún, sin querer entregar nuestra vida y nuestra voluntad completamente en las manos del Señor. Bueno, como ya vimos en estas semanas que pasaron, nosotros estuvimos estudiando las distintas declaraciones, distintas evidencias que Jesús de alguna manera compartió con sus discípulos y con las personas que lo seguían, siempre apuntando a mostrar quién realmente era Él. No es solamente un profeta, no era solamente una persona que venía a generar un movimiento en las personas, sino que era el Mesías, el Salvador del mundo, y Él lo ha dicho de distintas maneras. Y lo que vamos a ver esta semana es justamente aquellas profecías del Antiguo Testamento que de alguna manera apuntaban a Cristo y señalaban a Jesús como el Mesías y cómo Él se refiere a sí mismo como cumplimiento de esas profecías, ¿no? Es interesante que Jesús no solamente se limitó para mostrar su divinidad a los milagros que Él hacía, de curar, sanar a las personas, sino también en cómo él aplicaba las escrituras del Antiguo Testamento hacia su propio ministerio, ¿no? Y digo esto porque en la época de Jesús habían varios falsos mesías que se declaraban como el Mesías y que incluso podían también hacer evidencias milagrosas, sanaciones. De hecho, el hecho de que alguien haga un milagro, una sanación, no significa de que la verdad esté acompañando a ese supuesto milagro, ¿sí? Creo que eso es algo también importante para tenerlo en cuenta. Recordemos la historia de Moisés, cuando Moisés se presenta al faraón y él va con ciertas señales que Dios le dio. Los mismos magos del faraón también hacían señales y milagros, ¿no? Así que nosotros no podemos confiarnos solamente por los milagros que podemos llegar a ver. Bueno, esto Jesús lo sabía y lo trató de dejar bien en claro. Hay algo muy interesante que aparece allí en el capítulo número 5 de San Juan, algunas declaraciones de Jesús, donde él habla acerca de su relación con el Padre. Y él dice allí en el versículo 17, mi Padre siempre trabaja y yo también. O sea, Jesús está haciendo la labor, la obra que mandó a hacer su Padre. Y allí en el versículo 20 dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces, ustedes quedarán realmente asombrados. Y también es interesante lo que aparece allí en el versículo 36, donde Jesús se refiere nuevamente al Padre. Él dice, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió.
El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto a cara, y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre le ha enviado. Bueno, a ver, Jesús muchas veces se dirigió con estas palabras a los líderes religiosos de aquel momento y en forma muy directa Jesús les declaraba que Él era el que había venido a salvar al mundo, el que el Padre había enviado y que ellos no lo estaban recibiendo, a pesar de las evidencias, a pesar de los milagros, a pesar de las declaraciones, ellos seguían manteniendo su corazón duro, ¿no? En San Juan, capítulo 10, versículo 24, los líderes religiosos preguntan a Jesús y le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y respondió Jesús, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. A ver, Jesús más de una vez le dijo a los líderes religiosos quién era él y a qué había venido acá a la tierra. Y ellos no lo aceptaban. Por más evidencias que Jesús les presentara y por más, si Jesús se lo diría esto abiertamente, lo único que iba a servir eso era para que ellos tuvieran alguna herramienta, alguna herramienta, algún justificativo para mandar a apresar a Jesús y condenarlo por las palabras que estaba diciendo. Por eso Jesús ya no les decía más nada, sino que Jesús ya decidía en algunos momentos guardar silencio, ¿no? Creo que esto podría también llegar a pasarnos a nosotros, ¿no? Cuando nosotros somos duros, como decimos, ¿no? Duros de corazón, cuando Dios nos presenta de distintas maneras evidencias de que Él está con nosotros, de que Él nos guía, de que Él tiene un plan para nuestra vida y nosotros aún así seguimos duros, ¿no? Sin querer seguir la voluntad de Dios y lo más triste aún, sin querer entregar nuestra vida y nuestra voluntad completamente en las manos del Señor. Bueno, quiero compartir con vos el versículo 39 que dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Acá hay algo interesante que yo quisiera compartir con vos, que tiene que ver con esto de la importancia de la Biblia, la importancia de la palabra de Dios en la vida de un cristiano, en la vida tuya, en la vida mía. Un cristianismo sin Biblia no es nada, ¿sí? Literalmente, un cristianismo que no tiene Biblia no es nada, no nos sirve a nosotros. Ahora, no nos vayamos a los extremos en esto. ¿En qué sentido? En que, a ver, yo no puedo caer justamente en esto que Jesús mencionaba acá, de personas que estudiaban las Escrituras a fondo, ¿sí? Pero sin embargo no lo reconocían a Jesús, o sea, sin embargo no estaban dispuestos a aceptarlo a Dios, a Jesús, a reconocerlo como el Mesías cuando ellos tenían tantas evidencias de cumplimientos del Antiguo Testamento en la propia persona de Jesús. Puede suceder que nosotros seamos muy estudiosos de la Biblia, que nos conozcamos versículos de memoria, pero aún así no entreguemos nuestra vida a Dios y eso se ve reflejado también en el trato que tenemos con las personas, ¿no? Porque, a ver, podemos ser muy estudiosos de la Biblia, muy devotos, pero tal vez la manera en cómo nos relacionamos con los demás dejan mucho que desear, ¿sí? Si realmente nosotros estudiamos la Biblia con la intención de que Jesús transforme nuestra vida, eso inevitablemente se va a ver reflejado en cómo estamos tratando a la persona que tenemos al lado. Conozco muchas personas que son muy estudiosas de la Biblia, que conocen mucho de la palabra de Dios, aparentemente, pero que se viven peleando con las personas, que se viven peleando en la iglesia, que viven maltratando a los demás. Entonces, ¿qué clase de cristianismo estamos hablando ahí?
Ahora, tampoco nos vayamos al otro lado, al otro extremo. Nosotros generalmente nos vamos de un extremo al otro, ¿no? No nos vayamos al otro extremo en ve- donde nosotros mismos caemos en el engaño en pensar que lo único que importa es reflejarle y demostrarle amor a las otras personas. Y ese amor no está... a ver, ¿cómo puedo arreglar esto? Ahora, no nos engañemos a nosotros mismos en pensar que todo es solamente dar amor a los demás y nosotros no nos nutrimos de la palabra de Dios. Esto lo he escuchado incluso en predicadores y en supuestos pastores adventistas también, en donde ellos solamente dicen que lo único que importa es cómo tratás a las otras personas, ¿no? Dejando de lado incluso las enseñanzas bíblicas, lo que Dios nos enseña a través de ella, ¿no? Por eso digo, es muy fácil irnos de un extremo o al otro, ¿sí? Seamos cuidadosos, pongamos la palabra de Dios en el lugar donde debe estar en nuestra vida para que eso pueda ayudarnos y eso se vea reflejado también en nuestro trato, en nuestra relación con las otras personas. Bueno, en la lección se nos presentan varios versículos del Antiguo Testamento que tienen su cumplimiento durante el ministerio de Jesús. No lo vamos a leer a todos, simplemente yo quiero leer uno que aparece en el libro de Zacarías, el capítulo 12, versículo 10. Es impresionante lo que dice allí, ¿sí? Zacarías capítulo 12, versículo 10, y yo sé que cuando lo leamos, inmediatamente se te va a venir esa imagen en donde tuvo esto su cumplimiento, ¿sí? Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán al que traspasaron y lo lamentarán como quien se lamenta por un hijo único, y lo llorarán amargamente como quien llora por un primogénito. Ahora, si esto te sorprendió, quiero compartir lo que aparece en el capítulo 13 del mismo libro, Zacarías, capítulo 13, versículo 6. Dice así, le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Es tremendo este versículo, ¿no? Porque no puede encajar más perfectamente con Cristo, lo que dice acá el libro de Zacarías, eh, justamente en el ministerio de Cristo, porque Jesús fue herido, ¿sí? Conocemos bien los evangelios constantemente acuden a ese episodio, ¿no? La pasión de Jesús, la crucifixión, la resurrección, pero es impresionante el sentido que le da acá Zacarías, ¿no? ¿Qué heridas son estas en tus manos? Una pregunta. Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esos amigos a quien él había venido a salvar, a quien él había venido a rescatar, esos amigos fueron los que pidieron la muerte de Jesús y los que llevaron a Jesús a la crucifixión. Jesús nunca nos ve a nosotros como enemigos, Él siempre nos ve como hijos suyos a rescatar. Y creo que esa es la visión que nosotros tampoco debemos perder de las personas. Es muy fácil para nosotros ver una persona cuando está en contra de Dios y ya inmediatamente catalogarla como decirle, bueno, rebelde, incrédulo, pero nosotros tenemos que ver a las personas como personas que necesitan de Dios y que son posibles candidatos al cielo. Eso, en definitiva, el que define eso es la misma persona que toma su decisión en forma libre. Jesús hace todo lo posible para salvarte, para salvarme a mí, pero somos nosotros los que finalmente tomamos esa decisión, ¿sí? Quiero terminar
con un acontecimiento que aparece allí, siguiendo un poco con la conversación que tiene Jesús con los fariseos. Allí en el capítulo 8 es impresionante también cómo Jesús intercambia palabras, pensamientos, afirmaciones con los líderes religiosos de aquel momento. Y que estoy buscando unos versículos que están en el capítulo número 8. Acá. Capítulo 8, versículo 23, Jesús dice: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no, dice él. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Es interesante esa expresión que usa Jesús: ustedes son de abajo, yo no, ¿sí? Esa expresión, ustedes son de abajo, lo que trata de decir Cristo en esa frase o en esas palabras, es que el ser humano, por más piadoso que se muestre hacia los demás o por más piadoso que él se crea que es, si la persona realmente no es espiritual, si la persona realmente no permitió que Dios haga esa transformación, esa entrega, va a quedar ahí en solamente una apariencia de piedad, ¿no? Por eso Jesús le llama mucho la atención a ellos, ¿no? Y ellos le preguntan, ¿sí? El versículo 24 dice: por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Y entonces ahí viene la pregunta: ¿y quién eres?, preguntan ellos. Y Jesús responde: el que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Pues digo solo lo que oí del que me envió y es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Y termina esa parte en el versículo 30 diciendo: entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él. O sea, muchas personas que estaban allí escuchando ese intercambio de palabras, al escuchar las palabras de Cristo, decidieron creer en Él, ¿no? Y a partir de ese momento, seguramente, la vida de esas personas fueron diferentes, ¿no? Fueron cambiando, fueron creciendo y fueron personas que ahora lo veían a Jesús, pero no solamente veían a un hombre, sino que ahora veían al Hijo de Dios, al Mesías, que había venido a este mundo para salvarlos a cada uno de ellos. Yo creo que la lección de esta semana nos insta de alguna manera a volver o a poner como fundamento de nuestra vida espiritual la palabra de Dios. Y yo quiero hacerte un llamado en esto, ¿no? Nosotros necesitamos poner como fundamento de nuestra vida espiritual la palabra de Dios. No hay nada que reemplace la palabra de Dios en tu vida. A ver, vos te puedes levantar un día de mañana apurado, apurada porque te quedaste dormido y tenés que ir a trabajar y no sé, te pones a leer una matinal, que no está mal, está bueno que lo puedas leer. Y lees la matinal y te vas a tu casa, te vas a trabajar, ¿no? O si no, te buscas una reflexión en la aplicación del celular, la aplicación, la devoción, y te pones a escuchar esos 2, 3 minutitos y te vas a tu casa. O incluso en el auto, tal vez pones ahí una predicación del pastor Bullón o del pastor Esteban Bort, el que más te guste, y vas escuchando, ¿no? Y eso a lo mejor te da esa tranquilidad de conciencia en decir, bueno, por lo menos algo de Dios escuché. No te digo que está mal, pero nada de eso que hacemos
va a reemplazar el momento cuando vos por la mañana le dedicás unos minutos a estudiar la palabra de Dios. Vos podés escuchar a los mejores pastores, a los mejores predicadores, podés escuchar la mejor devocional, pero nada de eso va a reemplazar tu comunión personal con el Señor. Yo creo que en esta semana nosotros vimos varios versículos del Antiguo Testamento que ya anunciaban a Jesús como el Mesías. Y las personas que tuvieron el privilegio y la bendición de verlo a Jesús como el Mesías, en verlo en carne, no lo reconocieron, teniendo tantas evidencias. Y puede ser que nosotros hoy nos esté pasando lo mismo, que tengamos delante de nosotros al Salvador, al Mesías, al Salvador, y aún así nos esté costando decidirnos completamente con Él. Bueno, yo creo que si nos está pasando eso es una evidencia de que necesitamos más de la palabra de Dios, necesitamos más comunión con el Señor, conocerlo más, escudriñar su palabra. Y yo creo que eso va a ser la base que nos va a ayudar a ir tomando decisiones importantes en nuestra vida para que estemos preparados realmente para cuando Cristo venga a buscarnos. Así que bueno, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, que nos ayude y que bueno, que podamos cada día aprovechar el tiempo que Él nos da para acercarnos a Él y estudiar su palabra. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento que tú nos das, por habernos permitido estudiar esta semana, Señor, tu palabra, la lección también, donde nos hace recapacitar en lo importante que fue tu palabra en el ministerio de Jesús, Señor, y también en lo importante que es tu palabra en nuestra vida en este momento. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes a fortalecer nuestra comunión contigo y a que podamos crecer no solamente en conocimiento teórico de tu palabra, sino también en un conocimiento práctico, que podamos reflejar, Señor, eso que tú haces en nosotros con las personas que nos rodean. Ayúdanos a ser humildes, a ser mansos, a ser tolerantes. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, firmes también en nuestras convicciones, en nuestras creencias. Pero eso lo vamos a lograr solamente con tu ayuda, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos en este momento y te agradecemos por escucharnos, Señor, y por respondernos. Es por eso que oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querida familia, nos vemos entonces la semana que viene. Suscríbete al canal, no te olvides, no te vayas si no te suscribiste, y también compartí este resumen en tus redes sociales y deja tu comentario. Nos vemos, te mando un abrazo grande. Chau, chau.